Shabbat Tov. Ya estamos aquí en esta clase que revisamos, que hemos llamado el judaísmo del Nuevo Testamento, a través de los estudios que aquí hemos dictado. Pues de algún modo he desarrollado algunos conceptos, como, dado que considero que esto es un judaísmo, el que está en el Nuevo Testamento, eh, no tomo a la ligera esto, porque es lo que he explicado, no tomo a la ligera por el hecho de decir que es un judaísmo. También de repente se me ocurren ideas y he nombrado que es como un judaísmo apostólico, ¿no? O sea, así más o menos lo veo, dado lo que del contenido de aquella época y de finalmente la autoridad o el liderazgo, que como fueron nombrados esos líderes que van a difundir ese tipo de judaísmo. Entonces, lo considero como el judaísmo apostólico, que en aquel tiempo fue llamado también el nazareno. Ya hemos terminado de dar clase del Evangelio según San Marcos. Entonces, en ello vimos cómo desde la óptica de Marcos, repito, no es que tengamos un documento de puño y letra de Marcos, sino que se le denominó así, pues por una cuestión que así decidieron hacerlo, porque es muy próximo, el contenido pudiera surgir de una persona como lo que fue Marcos, simboliza Marcos dentro del contexto del Nuevo Testamento. Entonces, por eso se le nombra de ese modo, y como tradicionalmente obviamente tienen más autoridad legal las personas más cercanas a las vivencias de Jesús, y que ellos son los que le dan la denominación de Marcos, pues nosotros a 2000 años de distancia no tenemos autoridad para tener una mejor opinión o criterio de lo que ellos vivieron. Así que esa es simple lógica, es una cuestión legal. Entonces, se considera que porque los más cercanos a él lo consideraron él el autor, por ese simple hecho ya se acepta como tal. A través de lo que dijo Marcos, pudimos estar aprendiendo que Marcos sigue la vida y misión de Jesús hasta que puede mostrar que él es el Cristo. Esto lo hace con una secuencia de una memoria de lo que él conoce de Jesús, y habla sobre la misión que él tiene y el mensaje, cómo lo va compartiendo de sus conceptos Jesús, hasta que finalmente llega a tocar temas sustanciales del judaísmo del Segundo Templo, y de la opinión que tiene Jesús acerca de ese judaísmo, y de una interpretación muy personal de este Jesús. Pero al final del Evangelio de Marcos va a tocar temas importantes en el judaísmo, como es el asunto de, uno, la resurrección de entre los muertos, porque él asegura que Jesús ha resucitado de los muertos. Ahora, esto de que Jesús ha resucitado de los muertos es congruente a la enseñanza judía de aquel tiempo, del judaísmo del Segundo Templo, pero pues obviamente no son conceptos fáciles para que así nada más se puedan revisar. Entonces, comienza en ese momento a dar a conocer los conceptos del tema de la resurrección, dado que es un tema profundamente espiritual. O sea, no es algo que pueda, digamos así, ocurrir en la historia, o sea, a través de la demostración, o así como nosotros entendemos hoy la ciencia y la historia, ¿no? Es diferente, es una cuestión teológica, una cuestión de la filosofía, de la mente. Por lo tanto, el mensaje que allí se encuentra
es simbólico. La literatura, la forma en que nuestro pueblo ha difundido mensajes de una verdad espiritual es a través de lo que nosotros conocemos como los midrashim. O sea, es una forma de literatura, un método de literatura que nos permite entender verdades para la mente, para nuestro desarrollo, para que aprendamos más, usando metáforas, parábolas, pues, simbólicas. Me parece que está hablando de algo real, histórico, pero en realidad no lo es. Usa pasajes, figuras, lugares y me asegura cosas como si fueran literales, pero que en realidad no son. Esos son los midrashim. O sea, y todos hemos leído, por ejemplo, los midrashim, hablando del pueblo judío, hemos leído los midrashim y vemos una literatura fantasiosa, una descripción de personajes mágicos y cosas así. Y es parte de la forma en la que nosotros damos a conocer el mensaje que queremos. Estoy hablando como el pueblo, ¿no? Nuestro pueblo. Eso era muy típico en el judaísmo del Segundo Templo. Por ejemplo, ya les he hablado del Zohar, donde se habla de la aparición de ángeles, se habla de la aparición de Eliyahu Hanabi, o sea, se usa midrashim, se usan personajes que dice que se presentan ante nosotros, que vienen y que le dan un mensaje a algún sabio. O sea, estamos hablando metafóricamente, simbólicamente. Es la forma que nosotros tenemos para dar a conocer una enseñanza profunda, tan profunda que no nos atribuimos tal concepto, sino que un concepto que viene del cielo. Dice, bueno, ¿y cómo es que viene del cielo? Me lo dijo un ángel. Es que apareció Eliyahu Hanabi o vino Moshe Rabbeinu entre nosotros. O sea, esos son los midrashim. Entendamos que es la forma de comunicar mensajes difíciles de entender, o sea, que están en el ámbito de lo extraordinario, de lo sobrenatural, de hacernos trascender hacia esos mundos, hacia esos conceptos. Esos son los midrashim. Entonces, dado que decir que en el contexto de cómo termina Marcos, que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo explicas que, o sea, es un momento, es una situación sobrenatural, sobrehumana? O sea, ¿cómo dices que alguien se levantó de entre los muertos cuando sabemos muy bien que eso no puede suceder? O sea, la lógica, eso no puede suceder. Entonces, ¿cómo decimos, cómo damos ese mensaje a los demás de que hay una vida más allá de la muerte y que a través de una conducta piadosa y santa puedes trascender hacia esos mundos superiores? Eso es la resurrección de entre los muertos. Así que hasta allí llega Marcos. Eso ya es conocido por el pueblo, por los seguidores, por los discípulos de Jesús. Años más tarde, Mateo, ahora vamos a estudiar el Evangelio según San Mateo. Mateo tiene que entonces explicar estas cosas a nivel midrashim. Ya se conoce la vida de acuerdo de Jesús con respecto de cómo la describe Marcos. Eso ya es conocido en esa época, ya es conocido. O sea, no hay duda de la figura histórica de Jesús que se movió en esa tierra de Israel en aquel tiempo, haciendo las maravillas que nuestro pueblo conoce. Entonces, eso ya está conocido, pero
dada la resurrección que ya se anuncia, con la cual concluye Marcos, eso ya se está manejando también allí en el pueblo, entre los seguidores de Jesús. Dices, ¿cómo explicamos eso? O sea, ¿cómo lo explicamos? Les repito, la mejor herramienta, los midrashim. ¿Quién se va a ver involucrado en el desarrollo de esos midrashim? Porque ya se necesita un cierto nivel de mayor percepción, de mayor educación, para poder llegar a esos conceptos, de escribir de tal modo del midrash. Cosa que Marcos no carece, él carece. Entonces aquí llega Mateo. Mateo, ¿se acuerdan cuando se nombra a los discípulos, a los 12 que va a llamar Jesús? Entre ellos está Mateo, un publicano, es un recaudador de impuestos, alguien letrado, pues en otras palabras, el letrado. Entonces, si hay alguien letrado, él también es conocido con el nombre de Leví. O sea, si es nombrado con el nombre de Leví, significa algo. Entonces, él tiene ciertos conceptos que van a ser, que deben ser entendidos. Bueno, entonces, lo primero que va a hacer Mateo, a partir del capítulo número 1, obviamente, como les he mencionado, voy a dar lectura, y como lo he hecho cotidianamente, voy a dar lectura y me voy a detener ahí donde sea necesario hacerlo, para explicar algo. Primero empezamos Mateo capítulo 1 a partir del versículo 1. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora cambié versión, quiero aclarar, cambié versión, encontré una versión que es versión Jerusalén, según las notas que tiene, como que es más imparcial, o sea, no pertenece de algún modo a un pensamiento religioso. Había estado usando a Nácar Colunga, que viene de la Iglesia Católica, porque obviamente ellos tienen los mejores manuscritos y la tradición desde hace mucho tiempo. Así que decidí hacer el uso de Nácar Colunga para Marcos. Ahora me moví a esta Biblia Jerusalén, porque hace uso de conceptos, como su nombre lo indica, de Jerusalén, cuestiones hebreas, griegas, más conectadas con una cuestión que tiene que ver con el estudio, más con el estudio que con una apreciación un poco más religiosa, ¿no? De alguna tendencia. Entonces, estoy usando esta. Libro del origen de Jesucristo, así comienza Mateo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde allí es preciso. Mateo dice libro del origen, como en griego dice Biblios y Genesius. Es así como es libro Génesis en Bereshit, es la misma palabra, o sea, del origen. Por eso se traduce como el origen. Aquí dice libro del origen. Desde ahí nos damos cuenta, son midrashim, o sea, está tratando de conectarte con algo, con el origen. O sea, tiene que ver con esto. Libro del origen de Jesucristo, o sea, ya él asevera que Jesús, para los seguidores, es el Cristo, es decir, es el Mesías. O sea, eso es lo que él da a conocer. Obviamente, lo va a demostrar. De inmediato captar tu atención, lo mismo que hace Marcos. Aquí él va a demostrar que ese Jesús es el Cristo. Empieza Mateo. ¿Cómo lo hace? De inmediato, directo. Hijo de David, hijo de Abraham. O sea, es hijo, descendiente, hijo, es el padre. Su padre de Jesucristo es David, es Abraham. Ya, como todos nosotros conocemos que un padre tiene un hijo. Entendámoslo. Así empieza. Y comienza a describir la genealogía, o sea, el origen. Lo que le da origen a Jesús. ¿Quién le da origen a Jesús? David y Abraham. Suficientemente claro. O sea, desciende físicamente, biológicamente, de la semilla de David y de la semilla de Abraham. Entonces, así contundente comienza.
y enlista quiénes son sus ancestros. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Yehudá y a sus hermanos, Yehudá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. Entonces aquí está, desde Abraham hasta el rey David. Se destacan cosas. Tamar, 3 mujeres, como si fueran las 3 matriarcas, ¿no? Aunque son 4, pero aquí se nombran 3. Tamar, Rahab y Ruth. Ya conocemos Tamar, esta situación con Yehudá, de la cual va a nacer estos que son, dice aquí, hijos, Fares y Sará, estos gemelos, que la brecha que se abrió, todo ese pasaje. Después de una situación que tiene que ver con las costumbres propias de aquel lugar, de aquellas regiones en aquellas épocas. Entonces, esa unión entre Yehudá y Tamar. Así que no importa las costumbres, o sea, ese Jesús desciende de esta línea que está, que viene influenciada dentro de su genealogía por esta situación, un tanto a veces difícil de entender a la sociedad actual, pero perfectamente comprensible en aquel tiempo, ¿no? Luego de Rahab. Rahab es aquella mujer que lo ayudó oportunamente a los espías y que después se unió a nuestro pueblo cuando en los días de Joshua ben Nun. O sea, también estamos hablando de una mujer, comprensión, realidad en los sucesos, la está integrando. También no es del pueblo, pero entra. O sea que esta cuestión biológica, aunque parece estar llena de sinsabores, como que de detalles no tan puros, o sea, nombra a mujeres, como el caso de Tamar y esta situación, la de tener hijos de su suegro, chocante a lo que parece, pero correcto, o sea, por eso se menciona, por eso destaca a Tamar. Si no, pues se la brincara, no mencionara el nombre de Tamar, solo dijera que Yehudá engendró a Fares y a Sará, pero no menciona el hecho. Es importante esos detalles. El caso de Rahab, el caso de Ruth, lo mismo, que por esta cuestión del Ibum, ella puede ser tomada por esposa de un tío de su esposo ya difunto, y de ellos nace un niño, otra vez así chocante a la forma de pensamiento que nosotros tenemos, pero allí dentro de esto, biológicamente, no somos perfectos, pues si digamos una línea de pureza a nivel de santidad o eso, no. Personas con errores, la naturaleza misma del ser humano, porque dice que no se portaban bien estos hombres, de la cual muere el esposo de Ruth, y por eso termina buscando un hombre que pueda darle hijos a nombre de su esposo y todo esto. Ahora, ahí dice, es de Abraham y de David, hijo de Abraham, hijo de David. David engendró de la mujer de Urías, aclara, ¿no? Perfecto. Dice, engendró de la mujer de Urías, ya sabemos lo que David hizo con la mujer de Urías. Yo digo, es no se nombran cosas como tratando de ocultar y darle dignidad y pureza, no, son trivialidades de la humanidad. Y de esto surge, o sea, no debe haber bochorno en nuestra biología. Cometemos errores y no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Porque al final de cuentas, todos estos, aunque se nombren, se corrigieron. Pero la naturaleza humana está allí. Es biología, es genética.
David engendró de la mujer de Uría a Shlomo, Shlomo engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osía, Osía engendró a Joatán, Joatán engendró a Acas, Acas engendró a Ezequiá, Ezequiá engendró a Menashe, Menashe engendró a Amón, Amón engendró a Josía, Josía engendró a Jeconía y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. También aquí se destaca una cuestión en el momento histórico, ¿no? Ahora, se hace una lista larga de nombres, algunos cambian que esta lista está bien, que esta no está bien, que etcétera. Tiene que ver con precisamente lo que decíamos ahorita del Ibum, porque hay quienes pueden dar hijos para algún difunto y se le otorga el nombre a ese ancestro de él, pero a veces se le puede colocar el nombre del que finalmente terminó siendo el que redimió al difunto, dando hijos para él, y a veces se le da el nombre de él físicamente y a veces se le nombra de él. Así que la genealogía puede variar en cuanto a nombres. No tenemos más importancia a eso. O sea, aquí, porque aparte, no todos podemos tener la memoria real de los nombres de nuestros ancestros, y no solamente existe un nombre, pueden existir, ser nombrados de distinta forma. Lo vemos cuando leemos los Midrashim con respecto de ciertos hombres, a veces se lee de una forma, a veces se menciona de otra forma, y en los días del judaísmo del segundo templo así también solía ser. Por eso, por ejemplo, el caso de Mateo, a veces es llamado Leví, a veces es llamado Mateo, ya, porque eso pasa, eso es típico. Así que no le prestemos más atención a eso, no le busquemos más complicación. Después de la deportación a Babel, a Lut-Babel, Jeconía engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agin, Agin engendró a Eliud, Eliud engendró a Elazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a Yosef, o José, el esposo de María, o Miriam, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Ahí está. Entonces, él introduce con una descripción de la genealogía, en la que da a conocer que Jesús desciende de David y de Abraham, y aquí seamos concretos y sujetos a lo que dice el texto. Aquí dice el texto que Jacob engendró a José, el esposo de María. Es el esposo de María. O sea, aquí cuando ya da esta conclusión de toda la genealogía, no se está yendo en un tiempo específico, sino que ya está hablando de la situación general de esa pareja. Es el esposo de María. Más adelante, ya inmediatamente en la clase siguiente que tomamos, vamos a explicar todo con más detalle para que podamos comprenderlo. Pero de primera mano, si dice que es el esposo de María, es el esposo de María. En todos los significados que se dan en las costumbres de aquel tiempo y en las costumbres que tiene varón y mujer, pues son esposos. Entiéndase. ¿Ya? Él dice, es el esposo de María. Aquí, obviamente, no sigue la secuencia que viene, engendró. O sea, que él decide, Mateo decide, por una cuestión que va a venir a explicar poco más adelante, que no es como engendrado de José, pero es esposo de María. No lo menciona como engendrado porque no quiere que se tome a Jesús como un individuo que solamente es una cuestión de ser engendrado. O sea, es un midrash. Aquí va a comenzar a abrir el midrash que va a explicar más adelante. Pero entendamos, si lo primero que él dijo es que este Jesucristo es hijo de David y es hijo de Abraham, significa que es biológicamente hijo de David e hijo de Abraham.
porque si biológicamente no lo es, no puede ser Jesucristo. Es lo que dice Mateo. No puede ser Jesucristo si no es hijo de David y si no es hijo de Abraham. Lo primero que dice es, precisamente es Jesucristo porque es hijo de David e hijo de Abraham. Entiéndase, biológico. Al yo decir biológico, significa que José es el padre biológico de Jesús, porque no sabemos que no puede venir un hijo a este mundo si no es por la unión física de un hombre y una mujer. Así que José es el hijo, perdón, Jesús es el hijo de José, su padre es José, lo va a decir Lucas un poco más adelante. Y es más, según Lucas, quien lo menciona es María, o sea, es tu papá, ya. Entonces, número uno, es así. Pero a partir de aquí, en la forma en que lo expresa, sabemos que se comenzará a abrir un midrash. Es decir, hay que entender un concepto profundo en esto de por qué no menciona que es engendrado por José. ¿Sí? Esto es el concepto que quiere ahondar Mateo. Primeramente te hace saber, no hay duda, es hijo de David, es hijo de Abraham. Y luego entonces viene, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, Jesús es el nombre dado que es hijo de José e hijo de María, pero que va a ser llamado el Cristo. Por eso comienza diciendo, este es el origen de Jesucristo. O sea, cómo estos dos conceptos, Jesús por un lado, Cristo por el otro lado, se van a unir. Menciona en primer caso cómo viene Jesús, hijo de José y de María. Pero cuando se menciona el que es llamado el Cristo, ya no se nombra que José sea el que engendra, sino se menciona como esposo de María, porque el hecho de que el Cristo surja no está en conexión con José, su padre biológico, sino que está en conexión con otro padre que va a tener el Cristo, que es lo que va a venir a ser la anunciación. Eso es lo que va a explicar en el siguiente midrash, que lo vamos a revisar en la próxima clase, no ahorita. Pero aquí el mensaje, punto importante que quiero dar a conocer, es que es hijo biológico de José. O sea, Jesús es hijo biológico de José con María. Por eso dice esposos. O sea, se condujeron como esposos, pues. Así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. Otra vez, ¿por qué menciona el 14? Es simbólico. No son 14. Si haces un conteo con otras relaciones de genealogía, te vas a dar cuenta que cambian los nombres y que algunos son suprimidos, otros son aumentados, etc. Hay una cuestión ahí que no es de la que yo voy a hablar. Para eso lo han hecho otros investigaciones en ese tipo. Yo las he leído, estoy convencido de lo que dicen, pero al final de cuentas el mensaje de lo que quiere decir Mateo es más allá que eso. Es una cuestión, entiende los conceptos. Es lo que creo que no se ha hecho, o por lo menos no se ha hecho de la forma como lo dice el texto. De ahí que mi interés por darlo a conocer, porque no se han entendido las cosas que dice el texto. Es un judaísmo del segundo templo, es un judaísmo apostólico, por lo tanto surge del judaísmo. O sea, no es judaísmo, sabemos y creemos que no hay personas que sean concebidas en este mundo sin la interacción de un hombre y de una mujer. Eso lo tenemos bastante claro, nadie puede venir de otro modo. Así que así vino Jesús. Y
¿Por qué se usa ahora esto de 14? Porque es la forma en la que queremos conectar. Entre nosotros hacemos mucho uso de cómo hacer conexiones que podamos memorizar ciertos datos, que nos puedan facilitar la exposición de ciertas cosas. Eso es un recurso que nosotros usamos mucho. Así somos educados y así educamos a los demás para que pueda ser repetitivo. No, no es una cuestión exacta, no es una cuestión de ciencia, no tiene que ver en la forma en la que nosotros preservamos cierta simbología para tener recursos sobre los cuales podemos ahondar un poco más adelante. Y como este número 14 está asociado con el nombre de David, hay una gematría ahí bonita, entonces esa es la razón de por qué se hace. ¿Por qué va de Abraham a David, de David a la deportación a Babilonia, y de la deportación a Babilonia hasta Jesús? O sea, o hasta el Cristo, tal cual como dice, hasta el Cristo. O sea, que aquí no tiene que ver con el Jesús. O sea, aquí entendamos, Jesús es la figura biológica y el Cristo es esta posición de conocimiento espiritual que ha de desarrollar Jesús, por lo cual es llamado el Mesías o el Cristo, como le dice el Nuevo Testamento. O sea, es el desarrollo que él adquirirá, que le va a permitir precisamente que el día que él muera en la cruz o en el madero, va a resucitar de entre los muertos. Es esta elevación espiritual que él posee. Eso es el Mesías, eso es el Cristo, eso es el Mesías. Ese desarrollo que obtiene, esa elevación espiritual. Esa elevación espiritual no viene porque fue engendrado por José. Él fue engendrado por José espiritualmente, biológicamente. La concepción de que él haya llegado a ser el Cristo es una cuestión que a la biología, a la humanidad de Jesús, llega que fue engendrado del cielo. O sea, se le subió a la mente, creyó, se cree, el descendiente directo de Dios. Ese es el concepto del Cristo. ¿Ya? Es algo que vino y que subió a él. ¿Ya? Por esta razón también se habla que Adán es hijo de Dios, o sea, es esa percepción que se tiene de la divinidad. A final de cuentas, todo lo vamos a explicar. Así también nosotros biológicamente somos hijos de un padre y de una madre, pero espiritualmente somos concebidos de arriba para que seamos llamados hijos de Dios. Es que nosotros hemos venido a un nuevo conocimiento, un conocimiento superior y elevado. O sea, esa es la pauta que Jesús nos enseña que debemos alcanzar. Jesús enseña que debemos alcanzar. Eso es un concepto que ha existido en todos los judíos, desde siempre, ¿ya? O sea, que nosotros, en nuestra biología, somos concebidos también por Dios, por el de arriba, y es ahí que nosotros por eso somos un pueblo especial, por esa concepción. Bueno, por ahora es todo, aquí lo dejamos. Y con la ayuda del cielo, para la próxima clase, aclararemos sobre este Midrash que comienza a hablar Mateo. Shabbat Tov.